Damos la bienvenida al primer podcast ético del canal de podcast de filosofía. En este caso vamos a abordar el tema de la libertad de expresión y varios temas que son bastante relacionados con el mismo. Vamos a empezar con el concepto de la libertad de expresión. Vamos con Facu. Buenas. Bueno, capaz que podríamos empezar diciendo, o sacando la pregunta, ¿qué es la libertad de expresión? Para dejarla definida. La libertad de expresión es un derecho, para empezar. El derecho fue declarado por primera vez en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la primera. Si bien se venía luchando por esto hacía muchísimos años atrás, ahí es cuando se definió y se puso en papel, digamos. Em, Bueno, su función, además de claramente dejarnos decir lo que quieramos decir, es más bien prohibir la censura y la persecución de personas por decir lo que piensan. Em, ¿Qué más? Bueno, al principio se podía decir, la idea era que pudieras decir lo que quieras, pero con el tiempo fueron cambiando y poniendo obligaciones y limitaciones a la libertad de expresión, que se vieron, digamos, necesarias. Em, bueno, una de las limitaciones, o varias de las limitaciones que pusieron, por ejemplo, serían difamación, calumnia, obscenidad, violación a los derechos de autor, etcétera. Sobre todo el derecho a la privacidad y al olvido. Pero para mí el problema entra en que quién es el que le pone la definición, ¿no? A difamación y a calumnia y a obscenidad. Ahí ponele, entra para mí el problema de interpretar qué es la libertad de expresión y cuándo estás difamando a alguien y cuándo estás calumniando, digamos. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Yo creo que la libertad de expresión llega a un punto donde deja de serlo, porque no podemos definir libertad de expresión ese punto donde vamos a pasar a irrespetar o a meternos con otras personas, sino que debe tener un límite para que se pueda cumplir. Por ejemplo, si vas a hablar mal de un partido político o algo similar, debes de hacerlo desde una perspectiva con respeto y sin atacar así con calumnias, temas similares. Yo creo que por eso es que la libertad de expresión está tan distorsionada en el día de hoy. Albert o Camilo no tienen nada que decir acerca del tema. Sí, sí. A ver, yo creo que la libertad de expresión es el libre pensamiento de expresar lo que tú sientes o la idea que tú tienes, pero como dijo Camilo, se lo debe hacer con respeto, porque la libertad de expresión no respalda a que incites a la violencia, porque hoy en día hay muchos casos así. Todos estamos dando conceptos, pero, o sea, eso cualquiera lo puede leer en Wikipedia, en Google, o sea, buscas libertad de expresión, ¿qué es? Y simplemente lo lees, ¿no? Sí, total. Se suponía que íbamos a hablar de algo polémico. Para mí lo polémico es quién define difamación u obscenidad, porque son dos términos que nadie puede decir absolutamente cuando alguien está Por difamando o siendo ejemplo, obsceno. Entonces, como que cada juez aplicará la ley como quiere, ¿no? En un caso de ya, libertad. pero, por ejemplo, o sea, ¿a qué te refieres que no se pueden diferenciar libertad de expresión y difamación? Claro, no es que no se puede diferenciar, pero si yo me pongo en un lugar de querer hacer reír y por ahí otra persona lo toma como algo obsceno, mi sentido del humor, eh, ahí estoy violando los derechos de alguien. ¿Alguien me puede censurar a mí por creer que soy obsceno? Ah, ya, eso es el humor negro, ¿no? Creo que un gran ejemplo acerca de eso sería Padres de Familia. No sé si alguno de ustedes ha visto Padres de Familia o Family Guy, Sí. Family Guy, como se le diga. Yo sí, un poco, pero Sí, sí. Ya, ellos son muy bien conocidos, ¿no? Por sus chistes generalmente muchos dicen que más gusto, ¿no? O de humor negro, ¿no? Y muchas veces relacionan por ejemplo, a muchas caricaturas conocidas de Disney con temas así obscenos, ¿no?
Y también lo que no me sorprende es que los capítulos los publican y yo que, por ejemplo, muchas veces ponían a Mickey Mouse o a Goofy así en cosas muy obscenas y yo pensaba, o sea, si yo fuera Disney los demandaría, ¿no? Por manchar la imagen de mis personajes, pero no sé por qué, no sé Claro. por qué no lo hacen, ¿no? Están protegidos por parodia también, ¿no? Que es algo que se define en la violación de los derechos de autor. No, no podés violar los derechos de autor de alguien si lo estás parodiando, se supone. Pero es verdad que muchas veces Padre de Familia es muy obsceno. Entonces, ¿por qué, por qué no están ante un juez declarando por obscenidad? Eso es lo que a veces no entiendo. Y tampoco lo he escuchado muchas veces, ¿no? De que lo quieren censurar a Padres de Familia, pero sí a otras series que no. Pero Sí. es que creo que eso está, creo que es porque está, o sea, directamente para adultos. O sea, todo el mundo sabe que es una serie únicamente para adultos, pero por ejemplo, se aparecen en algo que no está, creo, con así tan definidas los límites. Creo que ahí sí es Ujú. que lo quieren censurar. Pero eso, más de censurar, eso es de la gente en general. Por ejemplo, o sea, si tú publicas, alguien conocido publica así algo que no es de la aceptación general, o sea, la gente no lo aprueba, entonces la gente simplemente lo va a reportar, ¿no? Y lo reporta por cualquier cosa, y son tantas personas que al final se bajan esa cuenta, ¿no? Me pareció curioso lo de las caricaturas. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos a un autor que se llama Matador y él por medio de las caricaturas hace críticas algo fuertes contra políticos del país de Colombia y no se puede censurar precisamente por eso, aunque las caricaturas sean prácticamente igual a los personajes que son políticos, ahí no se puede censurar esa caricatura. Y hay unos comentarios que sí son muy fuertes y unas situaciones que a veces sí se pasan, pero eso debe estar libremente ahí. Ya, yo le quería hablar de casos aislados así, por ejemplo, de esas cosas, mociones de censura. Por ejemplo, en mi país, literalmente la cuenta de un periodista y de un canal de televisión se lo bajaron, ¿no? Porque la gente no opinaba igual que esos canales de televisión. Y así han reportado sus cuentas, miles de personas las reportaron y ya no existen ya las cuentas de Twitter de ese canal de televisión y de ese periodista. Y también pasó una vez en Francia, no creo, o en Italia, donde había una página humorística, en una sección creo de humor negro, publicaban cosas así como muy burlonas acerca del islamismo. Y un islámico fue a su sede y se voló en pedazos ahí en ese zona y murieron mucha gente por haber hablado o haberse burlado de su Dios, Alá. Bien, hablando de la censura, que es un tema que va de la mano con la libertad de expresión, porque se puede oprimir mucho a las personas por dar su pensamiento. Tenemos algunos casos de libros, por ejemplo, que han sido censurados. Por ejemplo, conocen La Rebelión de la Granja. ¿Han tenido la oportunidad de leerlo o algo así? ¿Cómo? La Rebelión de la Granja. Eh, no, pero en qué, o sea, pero en más o menos en qué situación ha sido censurada. Va, vea, por ejemplo, La Rebelión de la Granja fue censurada ya que era una crítica al comunismo. En países como la Unión Soviética en su tiempo, Pero en qué fecha, en qué año. 1940, por ahí fue publicado y empezó la censura, porque estaba criticando muy fuerte al comunismo. Y al día de hoy Ah, pero está censurado en Corea del Norte al día de hoy. claro, en países autoritarios y países así dictadores, siempre ellos siempre se ven libres de violar los derechos humanos. Y esa es la razón, ¿no? Simplemente por la que pasa, ¿no? O sea, no está bien que, que los haya censurado, ¿no? Porque cada persona es libre de conocer las opiniones de otras personas, ¿no? En caso de ese libro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, ellos censuran lo que mejor les parece, o en China también, ¿no? Claro, pero esto no solo se da en países autoritarios. También tenemos obras de Julio Cortázar que han sido censuradas en el país de él, de Argentina, y de hecho le tocó exiliarse a París, ya que una obra que se llama Obras Completas, que, que estaba criticando o representando más bien una dictadura militar en ese país. Entonces por eso entonces queda una lista negra, que así es como la hacen conocer.
Pero ¿en cuándo fue eso? La de Julio Cortázar. La de Julio Cortázar no recuerdo la fecha exacta, pero es que Argentina es un país que se considera desarrollado en el entorno de Latinoamérica y no es comunista. Entonces es lo extraño, porque eso dijiste que eso pasaba en los países autoritarios y Argentina no lo es. Ah, claro, pero también depende de la fecha, ¿no? Porque, por ejemplo, antes muchos gobiernos no respetaban los derechos humanos y hacían lo que mejor les parecía, ¿no? Y censuraban lo que creían conveniente. Y así que lo que tú me estás contando creo que depende de la fecha, depende de cuándo haya pasado, ¿no? Pero no creo que haya sido censurado en esos tiempos, así, en el siglo XXI, no creo que haya obras censuradas. Porque si tú quieres publicar algo o un escritor publica un libro, simplemente lo publica y punto. Hay obras así muy obscenas de muchas cosas que están ahí en el internet, en la red, y la gente accede a eso libremente, ¿no? Incluso a videos de gore y ese tipo de cosas. Sí, lo que se está viendo hoy en día, me parece a mí, hablando de censura, es en las redes sociales. Me parece que es donde está pasando más la censura. Mismo por las Ah, personas claro. y toda la cultura de la cancelación, pero por otro lado, mismo las empresas detrás de las redes sociales censurando individuos específicos. Se me vino a la cabeza Alex Jones, que si no lo conocen es un hombre que no sé cómo decirlo, es un periodista de conspiraciones, digamos. Y él no puede tener Twitter, no puede tener Facebook, no puede tener Instagram, está bloqueado de todos lados, digamos. ¿El de qué habla? Conspiraciones. Lo Ah, censuraron supuestamente por información falsa, ¿no? Pero no lo pueden confirmar ni negar, en verdad. ¿qué hablaba exactamente? Algo loco que habrá dicho, que los químicos en el agua hacían que las ranas fueran gay, cosas así decía. Y explicaba toda su Ah, eso sí, teoría de cómo... nadie tiene su apoyo entonces de esa persona, o sea, nadie la apoya y simplemente la gente, o sea, No, sí, eso sí, es, hay gente sí, que lo sí, sí, apoya. tenía cientos de miles de seguidores. Pero creo que sus haters, o sea, o las personas que no aprueban su contenido peor, no, o sea, no se iban a sentir bien. Es igual como que personas que hablan simplemente burlándose de la gente que los ve o cosas así. O sea, simplemente la gente Mm. los va a cancelar, ¿no? O sea, cosas ridículas, ¿no? Sí, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, o sea, una persona que no está en sus cabales nada más le daría me gusta a ese tipo de publicaciones así tontas, ¿no? Pero creo que se refiere más bien a opiniones, por ejemplo, o sea, tipos de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, una persona que es comunista, tal vez, o sea, pero más precisamente sería un influencer, no necesariamente sus jóvenes, ¿no? Sino pueden ser políticos o periodistas. Por ejemplo, un periodista que tiene una cierta opinión política, muchas personas seguro lo van a odiar por eso, ¿no? Y lo van a querer cancelar, ¿no? Quitar su cuenta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se puede, ¿no? Creo que eso tendría que ver las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales, o sea, en cierto modo eso es útil, ¿no? Porque a veces hay personas que publican spam, contenido engañoso, contenido obsceno y cosas así, ¿no? Y la gente presiona en eso para que ese contenido no esté disponible en personas que no, para que haya una mejor experiencia, ¿no? En la red. Pero hay veces que nosotros nos vemos obligados a tolerar cierto tipo de opiniones, ¿no? Y opiniones que no van en contra de nadie, ¿no? Y no afecta a nadie, simplemente que piensan de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, si un político conocido es comunista y si él llegara a un cargo importante, entonces harían bastantes reformas radicales. eh, Creo que a pesar de todo lo que puede hacer, no está cometiendo ningún delito, ¿no? Y a pesar de que la gente, nadie lo aprueba, excepto las personas que piensan como él, no se le debería cancelar, ¿no? Eso es ya cuestión de las redes sociales, ¿no? De que ellos puedan mejorar qué cosas son necesarias para poder cancelar una cuenta. No sé si conocen el caso de Jaime Garzón en Colombia. No sé si lo han escuchado por ahí. No.
¿De qué Bien, trata? ¿De qué trata? bien, él era un pista y era humorista. Lo que él hacía era criticar al gobierno colombiano y a los políticos porque según él eran muy corruptos y robaban mucha plata. Y eso la verdad era una cosa que sí pasaba mucho. Y en 1999, hace 21 años, lo asesinaron. 3 días antes había sido amenazado y lo asesinaron en su auto. Y nada más lo callaron, fue una censura muy brusca y todo el país estuvo de luto porque era una de las personas que tenía un pensamiento diferente y era de los pocos que era capaz de hablar y pararse firmemente delante de esos políticos que nada más robaban el país colombiano. Eso ya son simplemente actos vandálicos, ¿no? O sea, siempre hay personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para simplemente que no les afecte sus intereses, ¿no? O sea, si una persona dio cuenta que sus comentarios, o sea, simplemente afectaba sus intereses porque estaba hablando mal de él y sabía de que eso era cierto, entonces simplemente lo mandó a matar, ¿no? Porque era, como dices, era corrupto, seguro. Es lo más probable, yo, lo que pienso yo. Y gran parte del ejército estuvo involucrada detrás de eso. No era solo vandalismo, sino que era gran parte de la política, que fue como una conspiración entre todos ellos. Ah, ya, entonces eso tiene que ver con crimen organizado y corrupción, ¿no? O sea, lo que, lo que no me agradece es que siempre el ejército, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, los policías, siempre hacen todo lo que le dicen las autoridades, ¿no? O sea, si, haz tal cosa, por ejemplo, en las protestas, ¿no? Muchas veces se ve en las protestas que los policías o los militares siempre ejercen el abuso de autoridad, ¿no? O sea, ellos a sabiendas de que están ahí nada más para evitar de que se armen, que armen desorden, que haya vandalismo, o que atacan a las personas, están ahí nada más para resguardar eso, ¿no? Y evitar de que hayan personas de que cometan, que empiecen a agredir a otros, a robar, ¿no? Pero el hecho ya por ejemplo, pegarles, dispararles, porque eso también se vivió en las protestas que hubo en mi país, disparaban a las personas, o sea, no, yo no entiendo, o sea, ellos simplemente son títeres de las autoridades que están más arriba de ellos, ¿no? O sea, ellos nunca, no sé si tienen cargo de conciencia acerca de las cosas que le hacen a su país, ¿no? Porque se supone que cuando uno se presenta a a la policía, al militar, se supone que está trabajando por su país, pero si se da cuenta que hay personas corruptas en lo alto, yo creo que lo que tendría que hacer las autoridades, al menos en militares, sería desconocer, ¿no? A esas personas, ¿no? Pero a menos que las autoridades del mismo ejército y de las policías armadas también estén metidas en eso, ¿no? Y prácticamente si no haces lo que ellos te dicen, entonces simplemente te quitan tu trabajo. Ya, pero es que sí, lo que decías de lo del abuso de la autoridad, eso pasó recientemente en Colombia. Sí, cabe aclarar que, o sea, ese tema de la corrupción y del abuso de poder eh, por las autoridades sucedió recientemente en Colombia. Y cabe aclarar que estas fuerzas no están a favor, o sea, legalmente no están con el gobierno, o sea, es un servicio público que puede estar a favor de la comunidad. Es decir, los policías pueden, en este caso, integrarse en las protestas y ayudar al pueblo colombiano porque son, o sea, es un servicio que se le hace a la comunidad, no están a favor de los gobernadores, ¿no? Que es el tema es el tema bueno, que muchas personas no tienen presentes porque los policías no están del todo, o sea, del todo obligados a trabajar con el gobierno porque también, o sea, son servidores públicos, entonces en este caso también pueden integrarse en esas protestas. Y bueno, como esos hechos, claro, en el abuso del poder como es normal en el ser humano, cuando tiene el poder y cuando es capaz de ejercer cierta autoridad sobre otras personas, pues lo hace. Y sí, ha pasado recientemente en este año en Estados Unidos y en Colombia que ejercieron ese poder de autoridad. Y había un video donde un policía decía, de hecho, o sea, que nosotros nos matábamos estudiando y trabajando para tener un título, pero que ellos nos podían quitar, o sea, ellos podían
quitarnos la vida. Y en este caso salió ese video después de que quitaron la vida al abogado. Pero bueno, eso es otro tema. Claro, la muerte del abogado también fue por esta libertad de expresión, porque creo que estaba involucrado en algunos aspectos policiales y como que no les convenía muy bien a los policías que estuviera vivo y por eso lo mataron, ¿no? Porque había dicho y había publicado, creo que algunas cosas y estaba metido en algunos problemas judiciales y por eso lo habían asesinado. Entonces, sí, o sea, la libertad de expresión es un hecho que revolucionó la humanidad porque la libertad de expresión hizo muchos cambios y hizo que avanzaran las tecnologías a una cantidad muy considerable. Pero también por la otra parte no hay libertad de expresión del todo, porque siempre va a haber esa persona que nunca le gusta, que no le gusta tu pensamiento. Y bueno, ya han pasado muchas guerras, de hecho, la mayoría de guerras que han sucedido es por eso, por opiniones contrarias. Bueno, que es el humano, ¿no? Siempre va a haber en la naturaleza esas opiniones que no se llevan bien, que, o sea, tantas guerras a gran escala como guerras pequeñas, ¿no? En el colegio vemos también cambios y opiniones que no favorecen y que empiezan a discutir por esos temas. Y claro, eso se ve en todos los aspectos, ¿no? Esa libertad de expresión se ve en todos los aspectos y se afecta en todos los campos, ¿no? Mm, pero eso, el hecho de que, o sea, hayan tantas personas metidas en esos delitos cuando silencian a otras, creo que es más o menos que toda la política, todas esas personas, autoridades, están metidas en la corrupción. O sea, siempre hay personas que fiscalizan eso, ¿no? O sea, que fiscalizan el buen accionar de otras autoridades, ¿no? O sea, se encargan, ¿no? De supervisar eso, ¿no? De trabajen de manera honrada, de manera correcta, pero es que esas personas también están sobornadas o también nos silencian o meten a esos cargos a personas de su confianza, ¿no? Para que les sigan su juego, ¿no? Y hagan lo que mejor les parece. Eso más que cultura de capitalización es simplemente corrupción, ¿no? Es simplemente corrupción y el hecho de que hagan lo que sea para que sus intereses no se vean afectados, ¿no? Siempre todo lo hacen a favor de sus intereses propios, ¿no? Y sin pensar en las demás personas. Eso que dijiste suena muy egoísta. ¿No crees que puede haber en la gente que tenga un pensamiento que no sea tan egoísta, sino que piense en el bien común de los demás? Ya no estamos hablando de un sistema de gobierno, del pensamiento de una sociedad como tal. Es que la sociedad de por sí ya ha perdido sus valores. O sea, la gente en general nada más vela por sus propios intereses. O sea, todo lo que estás haciendo, vela por tus propios intereses. O sea, tú estás estudiando para ti, ¿no? O tú estás estudiando para tener una buena posición económica, para tener tu casa, para tener tu auto, y no te importa si la otra persona lo pasa bien o lo pasa mal, ¿no? O sea, hay gente que sufre, pero ya, nos da igual, ¿no? Porque así funciona la sociedad ahora y a todos les parece bien, ¿no? Cada uno vela por sus propios intereses. Sí, exactamente. Es que ahí donde se ve el lado o sea, el instinto del hombre, ¿no? Porque todos los animales, y en este caso podemos ver por la naturaleza, de que cada uno vela por sobrevivir, ¿no? En este caso no les importa la comodidad o el bienestar de las otras personas, sino que cada uno vela por intentar mantenerse vivo, ¿no? Y eso es lo que decía también muchas personas inducen este pensamiento desde el hogar. Mi madre también me decía muchas veces que yo tenía que velar por mi bienestar, porque quizás otras personas no se preguntaban también cómo yo me sentía, cómo yo estaba. Es decir, si yo me ponía a pensar en el bienestar de todos, mm, siempre había esa persona que no lo hacía y por eso, o sea, en este caso yo estaría dando la fuerza y no, pagarían mal porque no están esas personas eh, que velan por el bien común, sino por el bien propio. Es decir, digamos, yo le ayudo a tal persona, pero realmente esa persona me ayudaría a mí. Ese es el pensamiento que en muchos hogares inducen y que sigue, o sea, está remarcado mucho por la historia de la humanidad. Y aún así, tú ayudas a esa persona, en realidad lo haces por ti. O sea,
ayudas a esa persona porque te sientes mal, o sea, si no te sintieras mal, obviamente no te importaría, ¿no? Porque cuando la ayudas te da un sentimiento de bienestar interior, te sientes bien, ¿no? Ah, he ayudado a una persona, ¿no? Pero justamente lo estás haciendo nada más porque tú te sientes bien, ¿no? No te importa si esa persona después le va a pasar cualquier otra cosa, ¿no? Es así como funciona la sociedad y en general así también funciona con las demás especies, ¿no? Cada uno vela por sus intereses y siempre el que sobrevive es el mejor, ¿no? Tanto en los animales como en nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, sobrevive el que, por ejemplo, ha estudiado o, por ejemplo, tiene padres que ya tienen dinero o ciertas cosas. Hay un montón de factores que determinan la supervivencia de un individuo sobre el otro, ¿no? Sí, para mí hay un punto que es cierto, pero como hasta ahí nomás. Me parece que cada uno vela por sí mismo, pero al mismo tiempo hasta los animales se organizan en manadas y los humanos nos organizamos en sociedad. Y quieras o no, es un mecanismo de ayuda que tenemos entre nosotros. Ah, claro, sí tienes razón, pero es que ellos no lo están haciendo por pensar en los demás. O sea, por ejemplo, si un lobo están formando una manada, es porque se ven obligados, porque si se quedan solos, les va a pasar algo a ellos mismos, ¿no? Lo están haciendo nada más por su propio bien, ¿no? Para que los demás los protejan y ellos protejan, y en beneficio a eso, ellos protejan a los demás, ¿no? Para recompensar por el hecho de Claro. que hayan hecho lo mismo con ellos mismos. Es igual, ¿no? Con nosotros. Incluso eso se demuestra con la evolución, o sea, habían especies imagínate que habían especies de animales que eran muy territoriales, ¿no? Que hacían las cosas por sí mismos y ellos, o sea, hay muchos animales así, ¿no? Que son solitarios, ¿no? Imagínate que esos animales, eh, al no tener a otro individuo de su misma especie que lo ayude, o sea, o que estén juntos, es más probable de que a él le pase algo y que pueda morir, ¿no? Y eso le puede pasar a su especie. Se pueden ir muriendo y muriendo justamente porque nadie los ayuda, ¿no? Pero en cambio, si hay otra especie que sí, gracias a la evolución, han desarrollado una mayor, se agrupan así en manadas y cosas así, eso va a significar que esa especie sobreviva, ¿no? Y así, más o menos, de acuerdo a eso, te das cuenta de cómo van surgiendo esas especies que se van ayudando entre ellas. Sí, había visto un video sobre inteligencia artificial que los hacían hacer eso. Tenían una inteligencia artificial que no compartía ningún alimento y tenían otra inteligencia artificial que sí compartía y al fin y al cabo ponele que ponían 50 de una especie y 50 de otra en un mapa y si pasaban varios días, la inteligencia artificial que no compartía se iba muriendo, mientras que la que compartía se iba reproduciendo. Hay un video en YouTube sobre esto. Listo. Volviendo al tema de la libertad de expresión, a lo largo de la historia se han dado muchas censuras a personas e incluso se han hecho matanzas o se callan las personas por medio de asesinatos, como es un caso muy conocido que es el de Sócrates. Claro, a Sócrates lo, lo juzgaron justamente por la libertad de expresión, porque lo juzgaron sobre todo porque decían que no honraba a los dioses que ellos creían. Entonces que no honraba a los dioses, no honraba a la ciudad y por inducir dioses extraños. También lo acusaron por corromper a la juventud, por solo expresar sus ideas. Y también lo acusaron de ateísmo, lo cual él lo negó en el juzgado. ¿Estás seguro que él ha negado el ateísmo? Porque él dijo que los dioses griegos no existían, o sea, que no existía ningún tipo de dios. O sea, no es que, a ver, no negó el ateísmo, lo acusaron de ateo en el mismo juzgado. Ellos, él no creía en el mismo Dios, sino que precisamente no era un Dios, figuraba como, si mal no recuerdo, era como el sol, algo así, que no lo refería como Dios, pero como un elemento con vida. Claro, y en la filosofía ha sido muy conocido ese caso porque digamos que si no es el más grande, es uno de los más grandes que ha pasado, ya que fue en los inicios, cuando se le hizo beber cicuta a Sócrates. Y hay más casos de censura, por ejemplo,
a Adolf Hitler, pero este no es tanto a la persona de él, sino a su libro. Él escribió el libro de Mi lucha, no sé si han escuchado de él. Sí, sí, Fue, sí, escuché, escuché. fue un libro que él escribió en la cárcel. A él lo metieron en prisión por intentar un golpe de estado y fallar. Y ese libro fue censurado en Holanda, que porque era muy fuerte y como había pasado recientemente lo del holocausto y todas estas cosas, entonces en ese país no era legal tener acceso a ese libro. Bueno, en esa época, pues no, tampoco no había, pues, no había la libertad de expresión, o sea, nadie había postulado el hecho de que todos tenemos libertad de expresión, ¿no? O sea, simplemente las autoridades lo censuraron porque nadie quería tener nada relacionado con Hitler en ningún lado, ¿no? O sea, nadie quiere nada, no quieren tener nada relacionado con Hitler y simplemente por eso lo han censurado. Y al día de hoy hay sociedades neonazis que, que reivindican los ideales de Hitler. Y a una señora la metieron también a la cárcel por negar el holocausto, la metieron 2 años a la cárcel. Era una anciana de Alemania. Ella dijo que no era un holocausto, que no eran campos de concentración, sino que eran campos de trabajo. Eso es algo curioso. Acá me parece a mí que es donde se pone interesante hablar sobre libertad de expresión, ¿no? Porque eh, idealmente la señora podría decir lo que quiera y si quiere negar el holocausto, que lo niegue. Ahora, ¿debería ser ilegal hacerlo? Porque se la metieron presa. Pero ¿estás seguro? O sea, ¿tú tienes ahí el link del artículo? Sí, pero en ese momento no lo tengo abierto. No, bueno, no sé, a primero hay que confirmar, ¿no? Que sea verídico, ¿no? Que venga de una página. ¿Estás seguro? Seguro 100%. Sí, es verídico. Lo que pasa es que en Alemania es muy sensible por la historia que tuvo con Hitler. Entonces se censura mucho este tipo de cosas. Ah, creo que sí tienes razón, ¿no? En parte sí ellos tienen razón al encarcelarla, ¿no? Porque, mm, o sea, prácticamente eso es el apoyar, o sea, o mostrar cualquier tipo de apoyo a ciertas mociones, por ejemplo, terrorismo y dictaduras, está penado, ¿no? O sea, porque ahí sí o no apoyas eso o simplemente te mandamos preso, ¿no? Por ejemplo, en el terrorismo, por ejemplo, en mi país tampoco, ¿no? O sea, no puede haber ningún tipo de apología al terrorismo. O sea, si alguien apoya el terrorismo de alguna manera, y lo meten preso en una. Creo que debe pasar, no sé si pasa lo mismo en otros países. Encontré el artículo, dice que pasó el 16 de octubre del 2017. Sí, no sé, para mí no debería ir presa. Si bien fue horrible lo que pasó en Alemania y, y todo, me parece que aunque digas las aberraciones más grandes que puedas decir, eh, no, no deberías ir preso. Porque ahí está en el quién define qué puedes decir y qué no puedes decir, y ese es un poder demasiado grande, me parece, como para dárselo a una persona o a un grupo de personas. Pero ¿no crees que eso afectaría la sensibilidad del país? Porque es una historia muy fuerte para el país. ¿No crees que eso afectaría esa parte? Sí, creo que afectaría la sensibilidad del país, pero creo que es algo que se puede sacrificar frente a la libertad de expresión. Me parece mucho más importante que la gente se pueda expresar libremente que que un montón de personas se sientan ofendidas por algo que puedes decir. Pero fíjate lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? Pablo Escobar es también o sea, el narcotráfico anteriormente en Colombia también era un tema que dio muchas víctimas, más sin embargo, muchas personas llevan su camisa, muchas personas llevan su cara estampan en su ropa y aún así no la meten a la cárcel, ¿no? Como es el caso de Alemania, ¿no? Porque Alemania no adopta también esta, no sé, la libertad de expresión, como dice Facu, eh, porque claro, Colombia sí ha tenido esa parte sensible, de hecho se ha hecho reconocer en muchos países por tener esto del narcotráfico y de tener esta fama, pero aún así muchas personas colombianas siguen apoyando, o sea, no apoyan, pero a ver si apoyan el hecho de Pablo Escobar y aún así no lo meten a la cárcel, no tiene consecuencias judiciales en este campo.
Me parece que eso es una pena para el país, que existan personas como él. Pues o sea, Pablo Escobar no es que haya hecho nada bueno por el país, aparte de las masacres y supuestamente los relatos de que regalaba dinero a los pobres. Las masacres fueron lo peor que pudo haber hecho y por culpa de él en Colombia es conocido mundialmente como un país terrorista y exportador de drogas. Aunque sí es verdad que exporta drogas, pero gran fama fue gracias a él y a lo que hizo. Ya, exactamente, pero el caso es que estamos hablando de libertad de expresión, o sea, yo creo que las personas pueden tener, o sea, sí, muchas personas hasta ven de ídolo a este personaje, yo, me parece una exageración también, pero como dice Facu, la libertad de expresión es lo que, o sea, que cada persona haga lo que le parece bien sin afectar mayormente a otras personas. Claro, pero ahí depende, ¿no? Pero hay ciertas opiniones que pueden generar, que pueden afectar a otras personas, ¿no? Por ejemplo, como hace un rato había dicho, la apología al terrorismo, ¿no? Por ejemplo, si tú apoyas a un terrorista, justamente las autoridades van a sospechar de que tú hagas actos terroristas justamente por apoyarlos, ¿no? Y por eso es que creo que te arrestan. Y es lo mismo, por ejemplo, el hecho de que apoyes a Escobar. Si, por ejemplo, si tú apoyas a Escobar es porque a ti te parece bien el hecho de exportar droga, ¿no? Y entonces, obviamente, las autoridades te van a encontrar sospechoso de narcotráfico y eso es ilegal, ¿no? Creo que por esa razón está prohibido, ¿no? Porque hay tipos de opiniones que que pueden afectar a la sociedad. Exactamente, pero eso puede ser un prejuicio, ¿no? O sea, juzgar a las personas antes de tiempo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de los nazis, o sea, creo que cualquier persona normal, o sea, si tú ves a alguien que que es neonazi, así, ese tipo de cosas, lo primero que hacen es llamar a la policía, ¿no? Porque, o sea, entre sus principales pensamientos es el tratar de eliminar a las personas que no son de tez clara, ¿sí? ¿No? O no son puros, ¿no? Y eso afecta a la sociedad y por esa razón que está totalmente vetado, ¿no? O sea, nada, o sea, en Alemania nada que ver con Hitler ni con los nazis. O sea, cualquier tipo de relación que te encuentren y obviamente vas a ser arrestado y con mucha razón, porque estás afectando a la sociedad, ¿no? Y estás afectando estás justamente discriminando a las personas, ¿no? Y siendo un potencial asesino de personas que no son de raza aria. Pero no es la gracia de comunicarse, cambiar la sociedad por algún lado. O sea, nosotros acá estamos en un podcast hablando sobre temas filosóficos y con la esperanza de que alguien le llame la atención y lo escuche y aprenda cosas. Entonces, ¿no estamos afectando a la sociedad así también? Porque me parece que lo que querés decir es que afecta negativamente. Pero también, ¿cómo podés saber eso? Como que con cosas obvias como los nazis lo podés saber. Pero después hay un montón de temas mucho más grises que, que no es tan fácil distinguir qué es bueno y qué es malo. Pero, por ejemplo, Bueno, a mí me parece que algo tóxico hoy en día para la comunidad es la nueva entrada del comunismo, ¿no? O del marxismo, disfrazada muchas veces de, ¿cómo decirlo? El tema de género, se mezcla a veces con el feminismo, los marxistas están como muy relacionados hoy en día con el feminismo. Para mí, el marxismo es malo, ¿no? Eso es otro tema. Pero por ahí, y para mí no tendrían que ser censurados por hablar de marxismo hoy en día. Y sin embargo, a mí me parece que el marxismo mató a millones de personas. creo que no exactamente el marxismo ha matado, o sea, más bien tú estás hablando de las personas radicales. O sea, es por ejemplo que hay Sí, personas que creen en el Islam y normal, o sea, no pasa nada, pero se divide el Islam en varias religiones y hay una religión en específica que cuenta con unas
5.000 más o menos seguidores, que es la que es radical, y esa es la que afecta a las demás personas. En cambio, las otras personas no. O sea, es igual que en el comunismo. Hay personas comunistas que saben que la violencia, no hay, de que con la violencia no se logra nada, pero hay radicales así, que ellos son el problema del comunismo, no todos. Se demostró que una y otra vez se intentó hacer una sociedad marxista y siempre se convirtió en una sociedad violenta por parte de los militares. Entonces, idealmente el marxismo no es malo, pero cuando lo llevas a práctica, igual nos estamos yendo de tema, ¿no? No, pero estamos hablando acerca si está bien o está mal, pero es que eso ya no tiene, eso es algo indirecto más bien, es justamente Ujú. porque creo que como el comunismo, lo que quiere conseguir es que haya una igualdad en todas o sea, que no hayan clases sociales, ¿no? De todos modos el comunismo es muy utópico, pero al pensar en eso, hay personas que están en lo alto, que son autoridades y que saben que si de alguna manera se consigue de que todos tengan más o menos los mismos bienes económicos, a ellos les va a afectar y muchos de ellos que son corruptos y a ellos no les importa cometer delitos con tal de velar por sus intereses, ellos van a tratar de eliminar cualquier tipo de persona que es comunista, por ejemplo. Sí, pero, o sea, yo lo que creo que estaba diciendo Facu era que, digamos, yo no comparto tu idea, no pienso igual que tú, pero la respeto, o sea, respeto que pienses de esa manera y que te expreses, ¿no? Porque esa es la libertad de expresión, no lo que decía, en este caso lo colocó con el ejemplo con este ejemplo, pero eso, lo que trataba de decir, me imagino, ¿no? Que es, yo no apoyo tu idea, pero defiendo de que pienses así, ¿no? De que tengas esa libertad de expresión, es lo que estamos tratando, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, si alguien apoya, por ejemplo, al comunismo o al socialismo, está bien, ¿no? Pero depende, pues, si es radical Y o no. tiene límites, O porque sea, digamos, claro, si, por ejemplo, yo apoyo, no sé, el terrorismo en este caso, eso es, o sea, tendría límites la libertad de expresión, porque ahí es donde afecta gradualmente a la sociedad. Es como la libertad de expresión tiene ciertos límites porque tampoco podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestras ideas y nuestras opiniones y nuestras formas de actuar. Es decir, si a mí me parece divertido matar a una persona, voy y la mato, pues exactamente no es, o sea, estaría también incriminándome en otros derechos humanos. Por eso la libertad de expresión tiene límites. Otras personas lo quieren también, es cierto que otras personas también lo quieren restringir estos límites, ¿no? Que los límites están es para el bien común. Cuando se vuelve bien propio es cuando se restringen de mala forma. Digamos, yo no quiero que tú pienses de eso porque tú estás diciendo cosas malas de mí, entonces te voy a censurar. Eso es o sea, restringirlo de mala manera. No se restringe de buena manera, digamos que Ah, es pero eso es difamación. O sea, si tú hablas mal de una persona, estás afectando a esa un... persona directamente, ¿no? Y denunciar por difamación normalmente. Ya, pero se supone, o sea, en casos como ideales políticos y otras vainas, yo creo que eso sería libertad de expresión más que difamar. sí, creo que al fin y al cabo, tenés pruebas para decir lo que decís o no. Y ahí es cuando se diferencia una acusación de una difamación. Exactamente. Bien, entonces vamos a otro punto importante de la historia y lo de la libertad de expresión. En el Sacro Imperio Romano o el Imperio Antiguo, que fue una agrupación política situada en Europa Occidental y Central. El Sacro Imperio Romano ocupa actualmente a los países más importantes de Europa, convertía el cristianismo como única fe legal. La población en ese entonces vivía con miedo, ¿no? Me imagino, del juro y el juicio del duro juicio de la iglesia, que era la única que podría decidir de la salvación o no después de la muerte. Pero ¿qué es la Santa Inquisición de la Iglesia Católica? Porque aquí en el Imperio Romano o el Imperio Antiguo es donde nace. Eh, bueno, el término de Inquisición o Santa Inquisición, ¿no? Santa entre muchas comillas, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, eh,
De la herejía mayormente en la Iglesia Católica. ¿Qué es la herejía? Bueno, la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. La Inquisición medieval, más o menos, se fundó para que nos pongamos en contexto de cómo funcionaba la iglesia en ese entonces, en 1188 más o menos, y se fundó para combatir la herejía entre los cátaros o los albigenses. ¿Qué son los cátaros? Bueno, los cátaros eran una secta religiosa medieval dualista del sur de Francia, que desafía la autoridad de la iglesia católica, y también eran conocidos como los albigenses por la ciudad de Albi. Era un fuerte, que era un fuerte centro cátaro. Entonces, más o menos el origen de la Inquisición, porque hubieron varias Inquisiciones, la Inquisición española, la Inquisición en México, porque digamos México aún estaba colonizado por España, pero bueno, hay que situarnos en cómo funcionaba la iglesia. La iglesia en esos tiempos tenía más poder que el propio Estado, ¿no? Por cómo funcionaba. En los comienzos de la iglesia, la pena habitual por la herejía era la excomunión. ¿Vale? ¿Qué es la excomunión? Es la expulsión permanente temporal de una confesión religiosa. Durante el periodo de la excomunión, el afectado sigue formando parte de la comunidad, pero debe cumplir sentencia. Esa es la excomunión o los castigos principales que había en la época. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en la religión tolerada, aceptada y legal, en la única, o sea, la cristiana era la única religión en ese entonces, la legal. Es decir, otra religión era totalmente ilegal. Otras personas que tuvieran otros credos eran ilegales. Entonces, los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado, porque claro, los herejes van en contra de la religión. Entonces, como la religión tiene más poder que el Estado, también son enemigos del Estado, y por lo cual las autoridades buscaban a estos herejes. En su momento, San Agustín aprobó con reserva la acción del Estado contra los herejes, ¿no? En respuesta al surgimiento, ¿no? La religión debe buscar una forma de combatir a los herejes. Entonces, de forma organizada, se produce en el sur de Francia un cambio de opinión dirigida contra la doctrina albigense, la cual no coincide con los puntos de vista de la Iglesia, como lo son la salvación, el matrimonio y otras instituciones de la sociedad. Como decimos, la Inquisición católica. Hay algunas cifras estimadas de las ejecuciones por tribunales civiles y por procesos inquisitoriales constatados, ¿no? En Polonia hubieron más de 1000 sentencias, en Reino Unido cientos de ejecutados, y hay que destacar en el Reino Unido que existió la figura de los punzadores. Estos punzadores eran los que se dedicaban a cazar y ejecutar brujas de forma lucrativa. Es decir, imagínate eh, que la iglesia, en este caso, bueno, la iglesia induce su pensamiento en la sociedad, y entonces ve a las brujas, bueno, entre comillas brujas, de mala forma, ¿no? Entonces, imagínate, digamos, cada persona que lleve a juicio a una bruja tiene su recompensa. Entonces, por eso surgió esta figura de los punzadores para cazar brujas. En Alemania, la cuna del protestantismo, fueron ejecutadas hasta un total de 2500 personas. Dinamarca, Noruega fueron pocas, 150, y en España, que es donde básicamente surgió, es el protagonista de la Inquisición católica, fueron 1346 condenas de muerte, pero, o sea, hasta esos tiempos, ¿no? Porque fueron como, o sea, no me acuerdo cuántos años fueron, pero en total fueron más de 3000 condenas, de 3000 sentencias. Ahora vamos a virar un poco para ponernos en contexto de cómo era la situación, los métodos de tortura. Los acusados eran interrogados, ¿no? Como lo harían realmente en un juicio, y comúnmente eran mediante torturas, porque claro, muchas personas no querían decir ciertas cosas que les pedía la iglesia, que querían escuchar la iglesia, como lo son, digamos, ¿Crees que eran juicios justos? O sea, las personas no se podían defender.
o si se defendían, se tomaba en cuenta su opinión. Ah, no, obviamente no era justo porque no sé, o sea, digamos, eh, las personas que profesaban otra religión, o digamos yo no apoyo la religión católica, pues eran vilmente acusados, ¿no? Y por esas razones que eran torturados, porque digamos, la religión lo que quería en este caso era imparcir por todo el mundo su forma de pensar, su religión. Y como habían personas que se oponían, pues entonces querían exterminar a todas esas personas como el modo de Hitler, ¿no? En este caso. Pero en la religión querían exterminar todas esas personas para quedar única, como única religión, la religión católica. Entonces obviamente no era justo y esas personas la torturaban para decir que, o sea, para decir nombre de otras personas o acusar a otras personas que profesaban la misma religión. Y obviamente no era justo, y más con el método que usaba, ¿no? Los métodos de tortura, que ahora leeré un poco de algunos métodos de tortura que utilizaban en la religión católica para poner condenas o para sacar información al respecto de esas religiones. Momento, ¿qué opina Facu de la Inquisición católica? Por lo que contás, en un principio me parece capaz que suene mal, me parece un buen movimiento de parte del Estado ponerse a la iglesia a favor. Eh, Porque si tenía menos poder que la iglesia, hacer una alianza con un poder tan grande como la iglesia en ese tiempo, obviamente les iba a servir, y al fin y al cabo, tarde o temprano, como sabemos hoy en día, se van a divorciar de la iglesia, ¿no? Pero obviamente es horrible. Yo sé muy poquito sobre la Inquisición, pero cosas que he leído es que para acusar a alguien de una bruja solo necesitas 3 testigos, y si tenés esos testigos, ya lo toman como cierto, que es algo horrible. Y entra también en un tema que a mí me gusta mucho, que es la presunción de la inocencia, ¿no? El soy inocente hasta que se demuestra lo contrario, que era algo que todavía no se había inventado y por eso pasaban ese tipo de cosas. Pero en este caso no era soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino soy culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces ya entras Totalmente. al juicio siendo culpable, entras al juicio siendo culpable. Entonces era librarte de de decir soy inocente era muy, muy poco improbable. La única forma de salvarse de esto era unirse a la religión católica, es decir, vale, yo no profesaba, pero ahora quiero profesar la religión. Y entonces te unías a ellos y traías más personas contigo para que de alguna forma te perdonaran la vida y te aseguraran una salvación, porque imagínate, el miedo del ser humano es la muerte. Y si más la religión católica te dice eh, que tienes que creer o si no, no va a haber salvación, entonces digamos que la sociedad se ve muy afectada y muy, muy influenciada por la Iglesia Católica. Me parece un tema bastante importante ese último, porque hoy en día creo que se está atacando mucho la presunción de la inocencia. Y creo que no somos del todo conscientes de lo que puede pasar si, si se llega a eliminar de nuevo. De nuevo no, porque nunca se eliminó, pero volveríamos a los tiempos de la Inquisición, donde si 10 personas o si un grupo de personas acusan a alguien por algo, se lo va a considerar culpable. Exactamente, es No lo sé. que está pasando ahorita, recientemente, que digamos, la mujer, sí, en tiempos pasados era, o sea, los derechos de la mujer estaban totalmente desvalorados, pero ahora, a este cambio, digamos, una mujer tiene más poder, la palabra una mujer tiene más poder en el aspecto judicial que un hombre, es decir, si una mujer viene y dice, ah, me violaron, ah, me pegaron, y él me pegó, me abusó, lo lleva al juicio y lo más probable es que ella gane porque y casi sin pruebas, ¿no? Con algunos testigos y con algunas pruebas, pero digamos relativamente fácil para una mujer decir él me pegó, él me violó por toda esta controversia social que se ha hecho en caso de la mujer. También o lo toman en cuenta también
con esto de la custodia compartida, es decir, una madre por ser madre trata de tener a su hijo con él y el padre en este caso que debe luchar por la custodia compartida y eso es un caso familiar. En mi familia está pasando una situación de esta donde la madre en este caso no es tan buena, no es muy apropiado que lo tenga y bueno, mi tío es el que está velando por eso, pero bueno, esos son otros temas. Pero sí, es el caso de que alguien con más fuerza, con más poder en la palabra puede meter a alguien inocente o meter en problemas a alguien inocente que sin serlo, ¿no? Pues, o sea, hacerlo culpable siendo inocente. Y viendo, se han publicado videos recientemente de mujeres que se han autolastimado para fingir estos falsas acusaciones. Y es un total éxito, ¿no? Por toda esa controversia social que se ha hecho. Totalmente, iba por ahí la mano. Em, sí, está hoy en día la discusión sobre si ponerse del lado de la víctima o si del lado del victimario, del presunto victimario, y, y sí, nada. Bueno, entonces seguimos con los métodos de tortura, ¿no? Que usaba la iglesia en ese caso para dar sentencia, que era, bueno, la garrucha, en este caso, se alzaba la víctima al techo con los brazos atados por detrás de la espalda y se subía hasta el techo y se dejaba caer brutalmente hasta que los brazos a las extremidades se zafaran del cuerpo. Un método bastante, no sé, bastante sádico, diría yo. El potro se ataba al reo en el bastidor y el verdugo, en este caso no, la persona que llevaba, porque en el juicio habían varias personas, ¿no? En este proceso. Eh, Eran el médico, el inquisidor, el secretario y el verdugo. Hay una parte que también era destacar, ¿no? La parte económica de la iglesia, porque en el proceso de que, digamos, él es culpable, se llevaba a al juicio y mientras que estaba en el juicio, eh, los bienes del acusado se los llevaba a la iglesia para sufragar los costos judiciales y los gastos de encarcelamiento. Entonces, digamos, también tenía un interés económico la iglesia. Eh, el potro, ¿no? Era el que se colocaba al acusado en un bastidor y se apretaba hasta atravesar la carne. Fue una de las máquinas de tortura más conocidas de la Edad Media por su sencillez, su facilidad de construcción y también por su efectividad. El tormento del agua también, que se ataba al reo, se introducía un paño en la boca hasta la garganta y se vertía en jarras de agua de aproximadamente 1 litro. Bueno, como estos también habían muchas, no, para finalizar, habían muchos métodos de tortura, como esto, ¿no? Y muchos juicios poco sádicos, pero la principal y lo que yo saqué una conclusión, ¿no? De cuál fue el motivo de la iglesia hacer esto, ¿no? Bueno, hay varios, hay muchos motivos, pero podríamos que decir que la iglesia reunió una especie de sentimientos para dar un porqué a estos actos como lo son el fanatismo, la intolerancia, el control y el miedo, porque digamos el miedo a no profesar a que la religión decayera. No sé, hay varias razones. ¿Qué opinan ustedes? No, yo creo que no está justificado. De hecho, pienso que en la Edad Media se estancó mucho el avance de la humanidad. Por ejemplo, profesiones como serían los químicos, o en este caso que llamaban brujas o brujos, o los científicos, que algunos no creían en Dios, no profesaban esa religión, eh, eran así matados usando esos métodos, no sé. Yo creo que eso impidió un avance científico bastante en la humanidad. Y de hecho creo que la libertad de expresión empezó más que todo a en la Revolución Francesa. Ya de ahí en adelante, poco a poco los países fueron adoptando la libertad de expresión, pero creo que antes era muy poca. Y nada más en los países como con un desarrollo más alto se podía ver la libertad de expresión. En los otros que tenían un desarrollo más lento o llamados
sus refugiados, no se veía tanta libertad de expresión hasta el siglo XXI. Y a día de hoy algunos países que todavía no tienen la libertad de expresión eh, en sus constituciones o directamente censuran mucho por ser autoritarios o pseudocomunistas. Y es que en esa parte de la Edad Media también, como dices, sí se estancó mucho la sociedad. Por ejemplo, un caso muy controversial fue el de Galileo Galilei, ¿no? En Italia, Galileo Galilei fue obligado por la Inquisición a declarar que su teoría heliocéntrica era una hipótesis, ¿no? La teoría que situaba al Sol en el centro de todo, en contra de la creencia que situaba la Tierra como el universo, ¿no? La teoría geocéntrica. Entonces, la Inquisición obligó a Galileo Galilei a, a situar esa teoría como una hipótesis, ¿no? Y también se le hizo algunas sanciones, como quitarle o restringirle la beca que recibe el Vaticano y desterrarle a 40 kilómetros de Roma. Y luego esto, bueno, hicieron varias evaluaciones y al final, no sé qué entidad de la iglesia dijo que, bueno, justificó en cierta parte por la época en la que estaba Galileo Galilei, entonces que la iglesia actuó de forma razonable y justa en sus medidas y con la información que tenía. Pensaba que lo habían asesinado por haber dicho que el Sol giraba alrededor de la Tierra. No, pues hasta donde yo investigué dije que lo habían desterrado a 40 kilómetros de Roma y le habían, bueno, le habían colocado una condena, pero no sabía que lo habían asesinado. Sí, no, igual no tengo muy buenas fuentes, pero creo que mucha gente puede pensar también lo mismo que yo. Es algo que se dice, no sé. Bueno, hasta aquí llegamos damos finalización al primer podcast ético. Esperemos que haya sido de su agrado y nada, nos estaremos viendo la otra semana por aquí. Muchas gracias por escuchar el podcast.